Bienvenidos a un nuevo reportaje de Entre Historia. Esta es la historia de una de las revoluciones más largas y sangrientas de América, donde conoceremos este impresionante suceso ocurrido en uno de los países más grandes del continente americano. Entremos en contexto. El conflicto armado que se dio entre 1910 y 1917 se inició como una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz, pero derivó en una guerra civil entre facciones que luchaban por una auténtica revolución. Algunos hechos que dieron paso a esta revolución. Número 1. Para la época existían diversidad de latifundios y según estudios, más del 80% de la población dependía de este salario. Además, este se manejaba a través de tienditas, es decir, que se daba el pago en especie. Segundo, para la época va a empezar a tomar mucho auge e importancia los grupos anárquicos sindicalistas, que son intelectuales que se dedicaban a estudiar y criticar el mal vivir o la forma de vida que llevaba la mayoría de la población. Tercero, al anunciar Porfirio Díaz su reelección y que no habrían elecciones, esto no le va a venir a caer en gracia a ninguno de los otros grupos o segmentos poblacionales anteriormente mencionados. Entonces, diferentes grupos que tenían como bandera derechos políticos y sociales se unieron por ese objetivo, pero luego llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una época de las más difíciles para México. Existía un objetivo en común: Porfirio Díaz. Luego de que el presidente Porfirio Díaz resultara electo para un nuevo periodo presidencial de 1910 a 1914, el ex candidato y líder liberal Francisco I. Madero lanza el Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910 para derrocarlo. Porfirio Díaz fue presidente de México desde 1876 hasta 1911, concentrando la riqueza en la capital de México y en las zonas rurales la pobreza, siendo estas víctimas de despojos y abusos del poder. Francisco I. Madero fue quien inició la Revolución Mexicana en 1910, donde su triunfo revolucionario fue quien lo elevó a la presidencia desde 1911 hasta 1913. Por otra parte, la lucha armada hizo surgir a otros líderes revolucionarios que acompañaron la causa de Francisco I. Madero, entre otros Emilio Zapata en el sur del país, así como Francisco Pancho Villa, quien su nombre real era Doroteo Arango, Álvaro Obregón y Pascual Orozco en el norte. La presión revolucionaria tuvo éxito y Porfirio Díaz firmó su renuncia a la presidencia el 25 de mayo de 1911, dando fin a 35 años de gobierno y abriendo paso a nuevas elecciones. Pronto comenzaron las luchas entre los que fueron aliados al comienzo del levantamiento armado, pues cada bando se asumía como auténtico defensor de los ideales revolucionarios. Zapata lanzó el Plan de Ayala bajo la bandera de la lucha agraria, mientras que Orozco publicó el Plan de la Empacadora sobre demandas sociales. Ambos desconocieron la presidencia de Madero. El gobierno maderista logró defenderse durante 2 años frente a los insurgentes zapatistas, orozquistas y otros grupos más pequeños con apoyo de las tropas de Villa. Las mujeres en todos los bandos tuvieron un papel de fuerza, de apoyo a los revolucionarios e incluso tuvieron participación armada. Eran consideradas como las Adelitas. Mujeres aguerridas no se quedaron a la espera de hombres, maridos, madres y agarraron las escopetas y se pusieron a luchar. Pero en febrero de 1913 se da la decena trágica. 10 días de enfrentamientos en un golpe militar que lleva a la renuncia de Madero el 19 de febrero y su asesinato 3 días después. El papel de Victoriano Huerta fue un conspirador del golpe con el grupo llamado Los Contrarrevolucionarios. Asumió la presidencia ese mismo día. La participación de Estados Unidos se reafirma y se consolida con el Pacto de la Embajada. Se le conoce así porque fue firmado en la sede de Estados Unidos en México, un pacto que tuvo un gran éxito, pero que originalmente no tenía estipulado que Victoriano Huerta fuera el presidente de los Estados Unidos mexicanos.
La lucha por el poder. Para combatir a Huerta, llamado el usurpador, una reorganización de fuerzas revolucionarias del norte llevó a la creación del ejército constitucionalista, al mando de Venustiano Carranza, con el Plan Guadalupe, que se enfocó en la lucha revolucionaria contra Huerta hasta lograr que el presidente golpista deje el poder en 1914, y es como de esta forma Carranza asume el gobierno. La convención de Aguascalientes entre líderes revolucionarios llevó al desconocimiento de Carranza como presidente, por lo que nuevamente se abren dos grandes bandos en la guerra, los convencionistas y los constitucionalistas. Carranza, quien se hacía llamar líder máximo de la revolución, traslada su gobierno a Veracruz, mientras que los convencionistas nombran a Eulalio Gómez como presidente. A partir de entonces en México se vivió una guerra de guerrillas, que consistió en luchas armadas entre los dos bandos revolucionarios, en las que se da el grueso de las muertes calculadas en más de 1 millón de personas. Guerras que se prolongaron desde octubre de 1914 hasta noviembre de 1916. Para la Constitución de 1917, anteriormente, las fuerzas se vienen inclinando a favor de Carranza, por lo cual en septiembre de 1916 se convoca al Congreso Constituyente. Todo esto con el objetivo de poder redactar una nueva Carta Magna para el país. Los constituyentes electos por votación popular a finales de ese año trabajaron en un plan de reunificación de las causas revolucionarias hasta comienzos de 1917. Luego de ser votada el 31 de enero, la nueva Constitución es promulgada el 5 de febrero de 1917, marcando lo que se considera el fin de la Revolución Mexicana. Pero la lucha violenta por el poder no termina ahí, pues las fracciones entre bandos desembocaron en el asesinato de los líderes revolucionarios como Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928, entre otros, claro. Sin embargo, las bases del Estado moderno mexicano se establecen con la nueva Carta Magna. El documento consagra ciertas causas revolucionarias como derecho agrario, derechos laborales, educación, salud, derecho a la propiedad privada, derecho a la libertad de prensa, libertad de expresión, derechos políticos, todos estos vigentes más de un siglo después. Pero no fue la única consecuencia. Una de las más importantes y satisfactorias es la mencionada anteriormente Constitución de 1917. Entre las principales reformas en la ley agraria que se realizaron en 1919 se encuentran la expropiación de tierras a los hacendados para el reparto de los campesinos, hecho que representa la parte fundamental de las reformas. Esto se llevó a cabo bajo una ley agraria en 1915, una ley que correspondía a las demandas que llevó a la revolución. Por otro lado, está también la reactivación del sector agrícola a través de los incentivos estatales. El sector económico se vio claramente afectado, sobre todo aquel relacionado a la agricultura y la ganadería. Muchas empresas tales como la industria textil, las fábricas de arroz, de aceite y de jabón tuvieron que cerrar. 3,4 millones de afectados. No hay cifras exactas del número de fallecidos durante la Revolución Mexicana, pero se estima que entre el 1 millón y los 2 millones de personas. Además, hubo una amplia emigración a otros países, hambruna, caída de la tasa de natalidad y una pandemia de gripe española en 1918. Empuje artístico. Muchos autores y artistas mexicanos documentaron en sus obras lo que pasó entre 1910 y 1917, y todo ese esfuerzo rendiría frutos en la cultura mexicana posteriormente. Pero recuerda que el que desconoce su historia está condenado a repetirla.